Buenos días, lo primero. Y la primera pregunta, estamos asistiendo a nuevos actos, ¿no?, del antisemitismo en Europa, el último que han profanado un cementerio judío en Francia. ¿A qué cree que responde esta ola, este auge del antisemitismo de nuevo en Europa? Creo que tenemos que colocarlo en un contexto histórico. Durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, el terrible suceso de la Shoah dejó a los antisemitas en potencia totalmente anulados, porque era tan cruel y tan terrible que ser antisemita o hacer cualquier cosa contra los judíos en esos años, desde los años 50 hasta el año 2000, posiblemente esos 50 años, quedaba mal, quedaba mal, no se animaban, pero estaban en potencia, seguía latente un ambiente antisemita. Luego, creo que se asocia con que Israel deja de ser el debilucho y Israel se defiende, y Israel no logra resolver el tema palestino. Entonces surgen en los dos extremos, en la izquierda y en la derecha, fuerzas que estaban latentes antes también, pero que ahora podían sacar la cara y hacerlo con una apariencia ideológica aceptable. En la izquierda, por la situación con los palestinos, y que quedaba bien atacar a judíos, a israelíes, y ponerlos ambos en misma perspectiva, en el mismo plato. Y la derecha, que siempre estaba, el antisemitismo de derecha había quedado latente durante estos 50 años, empieza a surgir nuevamente. Ese antisemitismo visceral que va de generación en generación y que ahora está surgiendo nuevamente en ciertos sectores de Europa, y esperamos que no llegue tanto a Latinoamérica, pero creo que estaba latente y ahora se destapa, y ese odio visceral hacia los judíos, que históricamente sabemos que se odiaba al judío porque era rico, porque era pobre, porque era inteligente, porque era tonto, cualquier razón que sea, era buena razón para odiar al judío. Por lo tanto, lo que estaba latente sale ahora más abierto y no está socialmente tan discriminado ni castigado, ni las declaraciones de la Iglesia le permiten reprimir ese sentimiento, ni las acciones de gobierno, porque los gobiernos no son antisemitas y los gobiernos de Europa son con una intención muy clara de proteger a las comunidades y proteger a los judíos, pero de alguna manera esas fuerzas viscerales salen nuevamente a relucir. Y luego, por ejemplo, en estos días ha habido una conducta que no sé qué le parece, pero bastante reprobable, ¿no?, la del representante alemán de lucha contra el antisemitismo pidiendo a los judíos que no llevaran kippah para evitar los ataques. No sé qué le parece esa actitud o esa actuación. Sí, es una actitud equivocada que no la puedo declarar como antisemitismo. Yo no la considero que es una actitud antisemita, es una actitud creo que de frustración de no poder brindar una protección a un segmento de la población que está en riesgo. Está en riesgo, si usas kippah en Europa, en ciertas zonas, de que estas fuerzas antisemitas que en estos momentos están saliendo a flote nuevamente, hagan un ataque. Entonces creo que era un error, pero un error basado no en un odio al estilo judío, sino en una incapacidad de controlar y de frenar esas fuerzas antisemitas. Yo no la calificaría como antisemitismo, sino como una incapacidad de proteger la libertad religiosa para este sector religioso judío. Y luego le quería preguntar, asistimos en Rumania, Hungría, Polonia a este revisionismo histórico de intentar falsear un poco la historia con respecto al Holocausto, y
culpar de todo a los alemanes y a los nazis como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad. Y creo que es un nuevo revisionismo, ¿no? ¿Qué piensa, ¿no?, de este proceso que está ocurriendo también en Europa? Es un revisionismo que, es decir, el primer síntoma de eso es la reacción de Polonia, diciendo que los polacos, que los alemanes, los nazis, no los alemanes, que los nazis fueron culpables de todos los crímenes y de alguna manera minimizando la participación de la población polaca y de las autoridades polacas, que también estaban sufriendo también, pero eso no quita de que hubo demasiados incidentes de asesinatos masivos, hechos perpetuados por los polacos mismos. Y eso mismo surge, es una manera de echarle la culpa a todos los nazis y lavarse las manos de la participación que tuvieron muchísimo. Ahí quedó demasiado registrado en la historia la participación de líderes y de civiles en todos estos países, que había, siempre me recuerdo de una definición que mi padre daba de antisemitismo. Antisemitismo es odiar al judío más de lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario está en mucha gente. Y entonces algunos pasan de un antisemitismo de un cierto nivel a un antisemitismo muy activo y muy proactivo. Y en estos momentos el pretexto de que lo antisemita normal que había en esa época, que era colaborar con los nazis y a veces tomar iniciativas propias, como si eso fuera culpa de los nazis. No, ahí estaba el antisemitismo latente y es un error garrafal de los gobernantes de seguirle el juego a esa tendencia revisionista. Y esperamos de que se vaya corrigiendo desde arriba, por lo menos, ¿sí? Latente va a estar ahí. Siempre va a haber gente que va a intentar lavarse la mano por lo que sucedió y echarle toda la basura a los nazis. Y esperamos que los gobernantes puedan manejarlo. Sí, el otro día leía en un diario español una entrevista a Bernard-Henri Lévy y decía que el odio a Israel, el odio al sionismo acaba siempre generando el antisemitismo, acaba siempre en el antisemitismo. Y él decía, yo que soy judío y no sionista, dice, pero siempre ellos acaban atacando a Israel, acaban atacando al sionismo y llegan al mismo lugar. 100%. Ahora, tenemos la situación en Alemania, donde el Parlamento alemán declaró claramente que el BDS, Boycott, Divestment y Sanction, es una manera moderna de antisemitismo. Pero frente a esa actitud del gobierno alemán, vienen algunos alemanes y algunos judíos a decir que no es verdad, que el BDS es una cuestión política nomás y no es antisemita. Pero ahí estoy 100% de acuerdo con Bernard Lévy, y lo que el Parlamento declaró, que BDS es una manera contemporánea de manejar el antisemitismo. Y luego no sé si le preocupa como judío las amenazas periódicas de Irán contra el Estado de Israel, ¿no? En el sentido de que lo va a borrar de la faz de la tierra, ¿no? Es un momento para Israel difícil también, con malas relaciones con Turquía, la guerra de Siria. No sé si le preocupa toda esta situación, ¿no? Me preocupa, y ahí sí me adhiero totalmente al manejo político que le da Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, de que el principal enemigo del pueblo judío, no solamente del Estado de Israel, es la República, el gobierno de Irán. No podemos hablar del pueblo. El gobierno de Irán es un riesgo tamaño gigante y hay que hacer todos los esfuerzos, y lo que Israel hace, lo que el presidente Trump y su equipo está haciendo, de buscar frenar que no llegue Irán a tener armas atómicas, porque eso sí realmente se llevaría a un acabose. Mientras que no lo tengan, entonces de alguna manera sea manejable, pero es
peligro más grande que enfrenta a la larga el pueblo judío. Sí, luego finalmente dos cuestiones sobre América Latina. Hace unos días he visto unas imágenes suyas participando en el homenaje en el AMIA, lo cual, de la organización esta argentina que pusieron la bomba, ¿no? Lo cual revela que también el peligro está aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Que en el continente también puede haber acciones de ese tipo, ¿no? Sí, sí. AMIA fue directamente consecuencia de la política iraní, que encontró al proxy, que es el Hezbollah, y fuerzas locales argentinas que colaboraron en perpetuar ese ataque terrorista. Claramente lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, lo tenemos el Hezbollah en la parte tripartita entre Argentina, Paraguay, Brasil. Lo tenemos acá, quizás en menor escala, en el sector de La Guajira, y tenemos a nuestro vecino, el gobierno venezolano, donde tienen libre acceso fuerzas realmente del Hezbollah y de esa tendencia. Entonces, en menor escala está el riesgo en América Latina, y esperamos que los gobiernos y las fuerzas policíacas, etcétera, eviten cualquier tipo de incidente. Pero como comentaba el embajador argentino en ese acto que tú mencionas, la destapada de la lápida, de una placa, no una lápida, de una placa en la embajada argentina en Colombia, que fue ordenada por el presidente Macri, no solamente en Colombia, sino en todas las embajadas argentinas. Él comentaba de que hubo en 1992 un ataque terrible a la embajada israelí en Buenos Aires, y que el gobierno no se preocupó, no se movió como para saber qué pasó ahí y por qué, y eso desembocó 2 años más tarde en el ataque de AMIA. Entonces es clave que los gobiernos y las diversas fuerzas de seguridad de los diversos países tomen todas las precauciones y estén a la alerta de estas fuerzas nefastas que pueden ir desarrollándose y arraigándose en nuestros países en América Latina. Y luego ya finalmente la última cuestión es sobre Colombia, ¿no? Si cree que aquí puede haber riesgo de un peligro parecido al de Argentina o al de otros países de Europa, ¿no? ¿Cuál es su percepción de cómo la sociedad colombiana percibe el hecho judío? Creo que en Colombia las fuerzas antisemitas de cualquier color, o de derecha o de izquierda, no son fuertes. Básicamente el pueblo es muy filosemita. Habrá núcleos antisemitas, pero es muy difícil predecir si alguna de las fuerzas extranjeras que vengan a hacer influencia acá y arraigarse, eso es difícil predecir, espero que no, pero como pueblo no es un terreno fértil para el antisemitismo, especialmente el antisemitismo no creo que tenga arraigo popular por un fenómeno que se está dando, que es el crecimiento y el fortalecimiento de las iglesias cristianas, que tienen una actitud pro-semita muy fuerte y muy expresada, muy proyectada. Los evangélicos son muy sionistas y muy pro pueblo judío. Entonces no creo que no hay un arraigo popular para el antisemitismo, pero eso no quita que alguna fuerza extranjera pueda despertar ese virus tan peligroso y que estemos totalmente protegidos o inmunizados de algún ataque antisemita que pueda surgir. Espero que no, y que estemos todos a la alerta. Las comunidades por un lado, y también el gobierno y las diversas autoridades de seguridad. Solamente un pequeño apunte, que tengo una curiosidad. ¿Se sintieron un poco traicionados cuando el presidente Santos reconoció Palestina? Es una respuesta personal. No tengo derecho a hablar a nombre del resto de mi comunidad y las autoridades. Digo personal porque yo soy muy favorable al plan de paz
que el presidente Santos la peleó tanto y apoyé personalmente ese esfuerzo inmenso. Y creo que el reconocimiento de Palestina fue un error, pero más que un error, el timing del reconocimiento fue un gran error. Gran error, el momento que lo hizo, si lo hubiera hecho un poquitico antes, todavía hubiese comprendido algo más, pero al terminar su mandato y al contradecir totalmente lo que había dicho durante toda su presidencia, Santos estaba diciendo de que ese es un tema que lo tienen que arreglar los palestinos y los israelíes y que no es tema de los otros países. Fue un error, pero no por eso, aunque estoy, digamos, decepcionado, pero no por eso dejo de admirar la labor del presidente Santos en el tema de la paz y su esfuerzo y no creo que por eso tenemos que descalificar toda su labor hecha y realizada. Pues muchas gracias, Rabino, eso era todo. Muchas gracias.